Seguramente has oído hablar del término musa inspiradora, como una especie de epifanía que le llega a un artista o incluso como una mujer de la que el artista está enamorado y que le brinda mucha inspiración. Las musas, de hecho, son figuras muy importantes para el arte, importantes no solo en el sentido de ser temas para el arte, sino de ayudar en la creación poética, y esto es mucho más que un cuento de viejas. El origen de las musas se remonta a los antiguos cultos a la triple diosa, deidad que personifica el poder femenino creativo y destructivo. Ubicar este fenómeno en la historia nos ayudará a comprender no solo el espíritu poético que vive dentro de nosotros, sino a comprender algo, un elemento que permanece constante en la religión y la cosmovisión humana a pesar de tantos cambios a lo largo del tiempo. Este video está basado principalmente en el libro La diosa blanca de Robert Graves, libro que proporciona un estudio poético, simbólico, mitológico e histórico sobre los orígenes de las tradiciones poéticas o orígenes de la imaginación poética de Occidente. Orígenes que, por supuesto, se remontan al culto a la diosa blanca, la triple diosa. Al menos esta es la tesis del autor. Robert Graves fue un poeta, novelista, ensayista y académico británico del siglo XX, responsable de importantes contribuciones al estudio de la mitología y la historia antigua. Entonces, para ubicarnos en este contexto que nos conducirá a las musas, es importante señalar primero que, según el autor, la diosa blanca es una figura mitológica femenina presente en varias culturas mediterráneas antiguas, como la cananea, la hebrea y la fenicia. Esta figura se remonta a tiempos muy antiguos, un periodo de más difícil acceso arqueológicamente, periodo quizás marcado por una cultura matrilineal que desapareció debido a las invasiones de pueblos patriarcales. La figura de la diosa está directamente relacionada con la cultura agraria y lunar de este pueblo. Esta figura se difundió en Europa gracias a las migraciones, viajes comerciales de los pueblos mediterráneos, los llamados pueblos del mar, de modo que se produjo una fusión de tradiciones religiosas en Europa y Oriente Medio. Por supuesto, este es un tema denso que requiere mayor desarrollo, algo que no haré ahora para no desviarme del tema que son las musas. Entonces, hablemos de ellas. ¿Qué son las musas? Al principio, no se puede distinguir muy bien entre musa y diosa. Los dos, al final, son lo mismo. La musa, en este sentido, es una rama de la triple diosa. Para ello, debemos entender que la triple diosa es una deidad antigua representada en base a la lunación y aparece en tres facetas lunares: luna creciente, luna llena y menguante. Y sí, la luna tiene 4 fases básicas. A este cuento le falta la representación de la luna nueva, pero está aquí, subyacente, invisible, ya que la luna nueva es la luna invisible. La musa es una rama de la triple diosa en el contexto de la Grecia prehelénica, del pueblo griego que vivía allí antes de la invasión de los helenos. Las musas eran, en esta época, un vestigio de la triple diosa en su aspecto creativo y encantador. Eran 3 musas, 3 como la Trinidad invisible de la triple diosa, que era, como decía, luna creciente, llena y menguante. Y sí, más o menos de la misma manera que los católicos conciben la Trinidad. La palabra musa se deriva de la raíz mont, que significa montaña, y no en vano, ya que las musas vivían en la montaña. De todas las montañas que habitaron las musas, la más importante quizás sea el monte Helicón,
una montaña en la región de Tespias, en Beocia, Grecia. En la mitología griega, en esta montaña se ubicaban dos manantiales considerados sagrados para las musas, los manantiales de Aganipe e Hipocrene. Ambos tienen caballo en sus nombres. Una de las explicaciones para esto sería el mito de que el caballo alado Pégaso golpeó una roca con tanta fuerza que de allí surgió una fuente. Pero también podemos asociar estos nombres a la diosa arcaica Deméter. Deméter alguna vez fue conocida como una diosa yegua y fue ampliamente adorada bajo el nombre de Epona o las tres Eponas. ¿Y por qué tres Eponas? Porque la diosa arcaica Deméter fue en algún momento la triple diosa en esa región de Grecia. Los nombres de las tres musas fueron meditación, memoria y canto. Tenga en cuenta que estos tres elementos, meditación, memoria y canto, están asociados con lo divino femenino. La meditación puede ser un proceso de internalización como hacen las mujeres. La memoria es un atributo que las mujeres tienen mucho más desarrollado que los hombres y el canto es una práctica que inicialmente interesa más a las mujeres y armoniza mejor con sus voces. El culto a las musas en el Helicón estaba relacionado con encantamientos, maldiciones y bendiciones. Porque, al igual que la triple diosa, la triple musa era una personificación de la mujer primitiva, la mujer creativa y destructiva. Helicón era famoso por las hierbas medicinales que complementaban los encantamientos y también era famoso por las danzas eróticas de fertilidad alrededor de una erma de piedra en Tespias. Erma es un pilar cuadrado o rectangular de piedra, terracota o bronce sobre el que se colocaba la cabeza del dios Hermes. Y Tespias, ciudad situada al pie de la montaña, y de donde procedían mujeres que se dedicaban a las musas. Según Robert Graves, las sacerdotisas de las musas del Helicón probablemente utilizaban dos productos equinos para estimular sus éxtasis: el fluido vaginal viscoso de una yegua en celo y la membrana negra cortada de la frente de un potro recién nacido, que la yegua normalmente come, un medio para aumentar su amor maternal según Aristóteles. Según algunos estudiosos, como el propio Graves, en estas culturas matrilineales no existía ningún dios masculino que fuera igual en poder a la diosa. Pero la diosa tenía un amante que se alternaba en dos figuras, la del hijo y la de la serpiente. Pero en el caso de la Grecia arcaica, alrededor del siglo 8 a.C., hubo invasiones traco-macedonias que trajeron una cultura patriarcal centrada en dioses masculinos, dioses guerreros. Se produce así un cambio en la mitología, un cambio largo y multifacético que no podría cubrir aquí. En resumen, la diosa acaba casándose con un dios del trueno de esta nueva cultura, y este dios poco a poco se va fusionando y borrando la figura de su hijo y la serpiente. De este matrimonio nacen niños, niños que son variadas expresiones del dios y la diosa mismos. En cierta variación del mito nacen gemelos, un hombre y una mujer. Entonces el poder encantador, creativo y poético de la diosa pasa a sus hijos. La gemela, sin nombre, es una versión debilitada de la diosa. El gemelo masculino, que se llamará Apolo, es una versión del dios del trueno que gana fuerza con el tiempo y que va a identificarse con el sol. Entonces se produce una departamentalización. Esta hija, que ya es una versión debilitada de la triple diosa, se debilita aún más
al transformarse en 3 tríadas, o lo que es lo mismo, una eneada, una agrupación de 9 deidades. Ahora son 9 pequeñas diosas las que están bajo la tutela del antiguo gemelo, quien se convierte en nada menos que Apolo, el nuevo gobernante del arte. Así, Hesíodo escribe sobre las 9 hijas de Zeus, quienes, bajo el patrocinio de Apolo, recibieron los siguientes nombres y funciones: Calíope, musa de la poesía heroica; Clio, musa de la historia; Euterpe, musa de la poesía lírica; Melpómene, musa de la tragedia; Terpsícore, la musa de la danza coral; Erato, la musa de la poesía erótica; Polimnia, la musa de la poesía sagrada; Urania, la musa de la astronomía; y Thalía, la musa de la comedia. Calíope, que significa hermosa voz, era el nombre de la musa original en su aspecto de luna llena, así como Erato la amada y Urania la celestial, según Graves. Los otros nombres aparentemente se refieren a otras funciones de las otras musas. Me parece, por ejemplo, que Melpómene, que es la musa de la tragedia, es la musa en su aspecto de la luna menguante. Se observará que, aunque las musas de Licón todavía tenían tendencias eróticas, su función principal, la de curar y maldecir mediante encantamientos, les había sido arrebatada y transmitida a Apolo y a su hijo médico Esculapio o Asclepio. Apolo, aunque era el dios de la poesía y líder de las musas, no pretendía inspirar poemas. Todavía se consideraba que la inspiración llegaba al poeta a través del frenesí de las musas. Estos poetas, si demostraban ser fieles servidores de Apolo, eran recompensados más tarde con una corona de laureles, en griego Dafne. La conexión de la poesía con el laurel no es simplemente que el laurel sea un emblema de la inmortalidad, también es un estupefaciente. Las celebrantes femeninas de la triple musa masticaban hojas de laurel para inducir un frenesí poético y erótico. El laurel se había vuelto sagrado para Apolo, pero él ahora era el dios de la razón y tenía el lema de nada en exceso, por lo que sus iniciados masculinos usaban el laurel sin masticarlo. Finalmente, a través de este desarrollo histórico, podemos ver que las musas son emanaciones de la gran diosa y su carácter poético o encantador. A pesar de su progresivo debilitamiento con el tiempo, todavía vemos elementos de la diosa en el mundo artístico. Ella está en la imaginación de los artistas. Al parecer, la musa no puede ser removida de su cargo. Pienso, de hecho, que todo este recorrido de Graves sirve para recordarnos una cosa, que la creación artística, a pesar de los conocimientos técnicos fundamentales, resultado de la razón, es sobre todo el resultado de la epifanía, el deslumbramiento, el éxtasis, del toque divino en el espíritu del artista, aquí representado por una diosa, por una musa o una mujer. Y si te gustó, dale me gusta, comenta y comparte el video y ayuda a popularizar este canal. Besos y adiós.